Saludos alumnos y alumnas de quinto grado. Es un gusto para mí compartir el nuevo programa de la materia de lengua para estudiantes de segundo ciclo. En este caso estamos hablando de quinto grado, semana 8 del año 2022. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Leamos la siguiente información y aquí tenemos un grupo de niños y niñas que están interactuando y expresando diferentes puntos de vista. Por ejemplo, dice María: si nos preguntamos por qué las historias policiales y sus investigadores son tan famosos, la respuesta es sencilla. El misterio de un caso sin resolver siempre nos atrapa porque desafía nuestra inteligencia. Dice Julia: pensemos en algunos casos que conocemos por los diarios y los noticieros. Estos nos llaman la atención, hablamos de ellos y hasta intentamos descubrir la verdad de lo sucedido. Luego dice Fernando: ¿quién no ha dicho alguna vez para mí el culpable es, o yo creo que el amigo fue el cómplice? Posteriormente dice Susana: los delitos encierran misterios porque quienes los cometen no quieren ser descubiertos. Para evitarlo disimulan y borran pruebas. Y responde Pedro: entonces aparecen los detectives y la gente común, quienes con los datos que tienen arman una especie de rompecabezas en el que poco a poco las piezas van encajando. Resolvemos en el cuaderno y al finalizar socializamos las preguntas. ¿Quién de los niños emite el mensaje sobre cómo surgen los detectives? Lo hace Pedro. ¿Quién recibe el mensaje de María? Julia. ¿Cuál es el mensaje de Julia? Pensar en algunos casos que conocen por los noticieros. Roberto es un emisor o un receptor. Es un receptor pues solo escucha y no da su opinión. Fernando es un emisor o un receptor. Es un emisor y receptor pues habla y escucha en la conversación. ¿Qué medio utilizan los niños para comunicarse? Utilizan palabras y gestos. Las palabras sirven como medio para expresar sus puntos de vista. Porque otros medios se pueden comunicar a través del lenguaje escrito, expresando sus palabras a través de un papel con la escritura. Luego vamos a los elementos de la comunicación, construcción. Leamos la siguiente información y resolvemos en el cuadro. Dice: canal es el medio por el que se realiza la comunicación. Puede ser el aire, un libro, un dispositivo electrónico, entre otros. Código es el tipo de signo utilizado por el emisor. Puede ser código lingüístico oral y escrito en todas las manifestaciones de idiomas que existen, y también códigos no verbales como señales. Emisor es quien envía el mensaje, receptor es quien lo recibe. Y tenemos una conversación aquí entre Alejandro y Sofía. Dice Alejandro: el enigma es el misterio por resolver. Y dice Sofía: las pistas son los indicios que nos ayudarán a resolver el enigma. El mensaje dentro de una comunicación es lo que el emisor desea comunicar. Para enviar un mensaje, el receptor puede utilizar palabras, gestos, ademanes o sonidos. Ruidos son las interferencias que puede tener una comunicación. ¿Quién es el emisor y el receptor en la conversación? Pues estamos hablando de Alejandro y Sofía. Ellos son emisor y receptor respectivamente. ¿Cuál es el mensaje de Alejandro? El mensaje es lo que dice o lo que expresa sobre el enigma. ¿Cuál es el canal de la conversación? Es el aire, las palabras que utilizan. ¿Cuál es el código que han utilizado Sofía para enviar su mensaje? Es el código oral lingüístico. Están hablando de manera oral. Luego vamos con la siguiente actividad. Observemos las siguientes situaciones comunicativas. Y aparecen 4 situaciones comunicativas. Roxana escucha su canción favorita, la cual dice así: mira cuánta belleza tiene este planeta, y para disfrutar es maravillosa la naturaleza, la vida hay que cuidarla. El autor de esta canción se llama Roberto Hernández. Ahí tenemos un ejemplo de una situación comunicativa. Tenemos el siguiente: Carmen le lee a su hija un cuento para dormir, el cual relata lo siguiente: un niño encontró un árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas lo verás. El niño trató y trató, pero nada ocurrió. Rendido dijo: por favor, arbolito, y al instante el árbol le dio un premio. Y aquí tenemos otras dos situaciones comunicativas más. Mario lee un libro de fábulas
y Marta y Josué son mimos. De estas 4 situaciones comunicativas nos piden que identifiquemos los elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código y mensaje. Por cuestiones de tiempo solo lo voy a hacer en uno de estos casos o en una de estas situaciones comunicativas. Lo voy a hacer en el número 2. Vamos a trabajar entonces con el segundo caso, identificando los elementos de la comunicación. Estamos hablando de cuando Carmen le lee a su hija un cuento para dormir. En ese caso el emisor es Carmen, el receptor es la hija de Carmen, el canal es el libro, el código es el lenguaje lingüístico oral, el mensaje es el cuento que está leyendo Carmen. Posteriormente vamos con el cuento policial. ¿Qué es un cuento policial? El cuento policial es un tipo de narración en donde se relata un misterio, es decir, un enigma que debe ser resuelto generalmente por un personaje detective y su ayudante. Estos deben seguir las pistas o indicios que les ayuden a resolver el suceso misterioso. Estos cuentos se caracterizan por situar al lector como un espectador del enigma, el cual se resuelve junto con el detective. ¿Cuáles son las características? Desarrolla temáticas de investigación y resolución de enigmas. Busca mantener el interés del lector, posee un personaje detective, el ambiente físico de los cuentos consiste en zonas urbanas, su finalidad es descubrir quién es el responsable de cometer una falta, puede tener personajes testigos, son quienes vieron, escucharon o poseen la información del misterio a resolver. Escribimos el resumen de algún cuento policial que hayamos leído, también puede ser de una serie, película o caricatura, y aquí les coloco yo un resumen de un cuento policial que es conocido, donde dice que el cuerpo de Antonio había amanecido flotando en el agua a orilla del río muy temprano en la mañana. José, su amigo y compañero de pesca, lo encontró después de haberlo estado buscando toda la noche. Fue a dar aviso a la policía. Al momento un montón de policías rodeaban el sitio, periodistas y vecinos de la zona andaban por todos lados pisoteando todo el lugar, borrando todas las huellas que pudiera haber. Al llegar el comisario Juan vio aquella multitud de gente que rodeaba el lugar, se fastidió y ordenó mandar a sacar a todos y poner las cintas amarillas que indicaban que nadie podía pasar en la zona. Y así, de esa manera, se presenta un resumen de este cuento policial para que ustedes puedan tener una idea y puedan retomarlo o puedan retomar un resumen de otro cuento policial que ustedes conozcan. De acuerdo, luego dice, leamos el fragmento del cuento, la aventura de los 3 estudiantes. Cuando nos tocó resolver el caso de los 3 estudiantes, Holmes y yo estábamos en Londres. Una tarde recibimos la visita de Hilton Swamps, profesor del Colegio Universitario de San Lucas. Un delito se había cometido en el colegio. Entonces decidió recurrir a Sherlock Holmes, pues conocía su fama de sagaz y discreto investigador. Así fue como planteó su problema. Lo que ha ocurrido es muy serio y por eso acudo a usted, mi estimado Holmes. Voy a ponerlo en tema y le ruego que haga todo lo posible para ayudarme. Sucede que mañana 3 alumnos comenzarán los exámenes que les permitirán obtener la prestigiosa beca Thomson. Yo les tomaré el primero, que consiste en traducir un texto del griego al inglés. Como los candidatos no pueden conocer el contenido de los exámenes, estos se mantienen en secreto hasta el día de la evaluación. Dejé los exámenes apilados sobre el escritorio, cerré mi despacho como hago siempre que salgo y me fui. Estuve ausente más de 1 hora y al volver vi con asombro una llave en la cerradura. Entré y apenas miré el escritorio me di cuenta de que alguien había estado revolviendo las hojas de los exámenes. Solo una de ellas seguía en su lugar. Otra estaba tirada en el suelo y la tercera en una mesita cerca de la ventana. Holmes, que hasta ese momento había escuchado impasible el relato, se acomodó en el sillón y por primera vez se mostró interesado. No tardé en descubrir otras señales del intruso. En mi escritorio había virutas de un lápiz al que le había sacado punta, un trozo de mina rota y restos de arcilla negra pegoteados con acerrín. Pero no vi huellas de pisadas ni ningún indicio de su identidad. Cuando Soames terminó, Holmes sonrió de un modo enigmático, me miró y respondió: bien, creo que el asunto justifica nuestra intervención. ¿Verdad, Watson? Vayamos a ver qué nos revela el lugar del hecho. Y partimos los 3 hacia el colegio. Una vez adentro del departamento, mi amigo Holmes revisó todas las evidencias mencionadas por Soames y planteó una hipótesis. Quien intentó copiar los exámenes rompió la mina de su lápiz. Busquemos ese lápiz, Soames, y quizás tendremos a su hombre.
Y ahí está Sherlock Holmes, un detective privado de ficción creado en 1887 por el escritor Arthur Conan Doyle. Vaya, ese es el cuento. Ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Sherlock Holmes, John Watson y Micro Holmes, que es la persona o el maestro que estaba desarrollando o que iba a participar. El profesor es Hilton Son. Hilton Son sería aquí, es el maestro que iba a aplicar la prueba. Serían los tres personajes principales que intervienen en esta parte de este cuento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el misterio que debe resolver el investigador? Pues aquí les coloco yo una breve historia, pero según lo que hemos leído, el misterio que tiene que resolver es qué persona fue la que llegó a extraer los exámenes que él tenía guardados en su mesita. ¿Cuáles son las pistas con las que cuenta Sherlock Holmes para resolver el enigma? En mi escritorio había virutas de un lápiz al que le había sacado punta, un trozo de mina rota y restos de arcilla negra pegoteados con acerrín. Pero no vi huellas de pisadas ni ningún indicio de su identidad. Esas son las pistas que tiene. ¿Qué opinas sobre lo sucedido en el cuento? Que es una actitud negativa de parte de la persona que realizó tal acción. ¿Qué consecuencias creemos que merece el estudiante que copió el examen? Anularle el examen y ser expulsado de la institución educativa. ¿Cómo finalizaríamos el relato? Encontrando a la persona que copió en el examen. Y luego dice, elaboremos el esquema de comunicación del cuento. El emisor es el escritor. El código es el lenguaje escrito. El receptor son los lectores del cuento. El canal es el libro. Y el mensaje es lo que intenta comunicar el escritor a través del relato. Esos serían los elementos de la comunicación. Y por último dice, investiga sobre los personajes Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Es una actividad para hacerla en casa. Y de esta manera, alumnos y alumnas de quinto grado estaríamos completando las actividades correspondientes a la semana 8 de lengua quinto grado del año escolar 2022, donde han prevalecido los elementos de la comunicación y el cuento policial. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.